Bueno, mientras se siguen conectando todos, me voy presentando. Buenas tardes a todos. Para el que no me conoce, soy la doctora Paula Russo, soy médica de planta del servicio de clínica del Hospital Italiano. La idea de esta charla, que va a ser una charla breve, es poder dar algunos consejos de cómo cuidarnos, sobre todo si tenemos diabetes en esta época tan particular de cuarentena. Para los que conocen el Zoom y para los que no, les cuento que hay un chat, que si quieren los que pueden ir haciendo es mientras doy la charla, se le van ocurriendo preguntas, las van anotando en el chat, y cuando termino la charla, las leo. Si quieren contarme de dónde me están escuchando, genial. Así que todo lo que se les ocurra que no dije, o no profundicé, o no quedó claro, lo van poniendo en el chat, y al final leo las preguntas todas juntas. Para los que me preguntaron, esta charla va a quedar grabada, después le vamos a contar, seguramente va a quedar en la página de masqueglucosa.com.ar y en el canal de YouTube del Servicio de Clínica del Hospital Italiano, para el que no la pudo ver o si se la quieren recomendar a alguien, va a quedar grabada. Así que, bueno, me parece que vamos a ir empezando. Lo primero es medio algo introductorio, que es ¿qué es la diabetes, no? Tengo diabetes y muchas veces hay personas que tienen diabetes hace muchos años y no saben explicar qué es tener diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, o sea que por ahora no hay ninguna cura para la diabetes, que básicamente el problema es que la insulina, que es una hormona que secreta un órgano que se llama páncreas, que lo tenemos en el abdomen, no produce insulina suficiente o no se puede utilizar de manera correcta. Y ahí un poco empezamos a hablar de los tipos de diabetes. Si uno mira el dibujito de acá, ve que la insulina sería la llave que permite que entre la glucosa, que es el azúcar que tenemos en la sangre, a las células. Entonces, si no tenemos insulina directamente, ese es el tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 1. Pero la diabetes más común es la diabetes tipo 2, que en este tipo de diabetes sí hay insulina, el tema es que no puede actuar bien. Esto que es la cerradura sería el receptor de la insulina. En la diabetes tipo 2, por alguna razón, esta cerradura no funciona bien, entonces hay insulina en el cuerpo, pero el cuerpo no la puede utilizar bien. Y eso genera que el azúcar no entre a las células, y eso genera lo que se llama hiperglucemia, el aumento de azúcar en la sangre. Entonces, si uno puede resumir los tipos de diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, es el 10%, o sea, 1 de cada 10 personas tiene diabetes tipo 1, y ese es en ese tipo donde yo les expliqué que el cuerpo no produce insulina. Ese tipo de diabetes no se puede prevenir. Hay muchas teorías de por qué ocurre, pero no se puede prevenir. En cambio, la mayor cantidad de la gente tiene diabetes tipo 2, que es el 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2. Y esta sí se puede prevenir, y esto es muy importante, casi lo más importante de la charla. Acá el cuerpo tiene insulina, pero no la puede usar eficientemente. ¿Y cómo se puede prevenir? Si muchas de las personas que me están escuchando tienen diabetes, capaz piensan cómo para que mi hijo o mi hija, que heredó mis genes, no tenga diabetes tipo 2. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? De la manera más importante: alimentación sana, equilibrada, actividad física. Y después hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es la diabetes de las mujeres embarazadas. Entonces, uno de los principales consejos, y el primer consejo que les voy a dar, y manteniéndolo en la cuarentena, que muchas veces en la cuarentena uno tiene más tiempo para cocinar, cuando tiene que comprar, compra capaz más organizadamente porque intenta salir menos a comprar y comprar para varios días. Bueno, es organizarse para tener lo que se llama alimentación saludable. En este plato se resume bien lo que es una alimentación saludable. Al centro, el agua. El agua sería la manera más sana y saludable de hidratarse. Mucha gente me dice, pero el agua me aburre, o no me gusta el agua. Bueno, hay que amigarse con el agua, y si no nos gusta el agua, mezclar con soda o bebidas no azucaradas. La dieta tiene que ser con poco contenido en sal,
siempre está acompañada de una buena actividad física, y fíjense que la mitad del plato en una alimentación saludable tienen que ser frutas y verduras. En la otra mitad están las legumbres, los cereales, la papa, el pan, las pastas, las proteínas, que son la leche, el yogur, las carnes y los huevos, los aceites, las frutas secas, y como opcionales, los dulces y las grasas, que es lo que más tenemos que evitar. Una cosa importante es la alimentación saludable no es solo para las personas que tienen diabetes, la alimentación saludable es para todo el mundo, o sea que las personas que tienen diabetes, la alimentación saludable es muy importante porque no solo es una manera de prevenir diabetes en el resto de los componentes de la familia, sino que es una pata fundamental del tratamiento. Así que la alimentación saludable sería el primer consejo que le tengo que dar para esta época de cuarentena. Entonces, ¿qué tips de alimentación saludable? Evitar bebidas azucaradas. A veces uno hace mucho esfuerzo en reducir calorías y todas esas calorías se toman en una bebida que no sea dietética, en un jugo de frutas que no sea dietético. Entonces las bebidas azucaradas tienen muchos componentes de calorías. Después algo que es importante es elegir hidratos saludables. ¿Cuáles son los hidratos más saludables? Como concepto general, los que tienen fibras son hidratos saludables. Los hidratos que están a base de harinas integrales, los hidratos que tienen semillas, los que se absorben más lento son los hidratos más saludables. Después, en esta época de cuarentena, por aburrimiento, por ansiedad, por bajón, uno a veces come entre comidas, y uno se tiene que conocer y tener en la heladera lo que se llaman los snacks saludables. Cuando uno abre la heladera en un ataque de hambre, tener alguna opción de algo saludable para comer. Una fruta, una verdura, cortar zanahoria en trocitos y comer eso. Conocerse uno mismo y tener a mano para esos ataques de hambre algún snack saludable. Reducir las grasas lo máximo que se pueda. Este punto, el de moderar el consumo de alcohol, es muy pertinente, salió en todos los medios que el consumo de alcohol subió mucho durante la cuarentena. No creo que sea solo porque nos gustan las bebidas con alcohol, sino porque muchas veces se usa las bebidas con alcohol como ansiolítico, para poder dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las bebidas con alcohol además tienen muchas calorías, algunas tienen muchos hidratos, entonces hay que moderar el consumo de alcohol, más todavía en la cuarentena. Reducir el consumo de sal, que ya lo dije antes. Y otro punto importante que muchas veces nos preguntan los pacientes es si tengo que tomar vitaminas para no infectarme, Y la verdad que si uno hace una dieta saludable y come de todo, todas las vitaminas están en la fruta, en las verduras y en los alimentos que uno come. Entonces, salvo que sea por indicación médica, muchas veces medimos algunas vitaminas o algunos tienen anemia, en esos casos muchas veces suplementamos, pero si no, comiendo una alimentación saludable, ahí están todas las vitaminas y los suplementos que uno necesita. Segundo consejo importante, la actividad física. A ver, aunque uno esté en cuarentena, no tiene que dejar de hacer actividad física. Y si no la hacía antes, es un buen momento para empezar. Muchas veces me dice, Paula, no hacía actividad física antes, ahora en cuarentena. Bueno, un buen momento para empezar, sería una buena noticia de cuarentena. ¿Qué cosas importantes al empezar o al retomar la actividad física es? Muchas veces uno tiene en el celular una aplicación que es gratuita, si no la tienen la pueden bajar, que es el contador de pasos. Uno puede contar cuántos pasos da en el día y ahí se da cuenta cuán sedentario estuvo. Uno debería caminar o tener por lo menos 10.000 pasos en el teléfono para no ser sedentario. Entonces, los que viven en un departamento chico la van a tener más complicada, los que pueden salir porque tienen un parque o pueden salir en determinados horarios a dar una vuelta, bueno, esa es una buena manera de mirar cuán sedentario estuvieron en el día. Internet está lleno de actividades para hacer, adaptada a cada uno. Hay yoga, hay zumba, hay muchos gimnasios que abrieron las clases gratuitas en YouTube. Sí, uno se tiene que adaptar a lo que puede. Las clases hay que hacerlas a conciencia, no todo el mundo la puede hacer con la misma intensidad, no todas las clases son para todos, y es muy importante, si no hacían la actividad física y van a empezar, que es una buena noticia y es algo que yo aliento, a hacerlo de a poco.
de a poco, de hacer, en vez de toda la hora de clase, 10 minutos, calentar antes de empezar a hacer la clase, elongar después, todo eso para evitar lesiones. Pero la actividad física es muy recomendada, no solo mantenerla, sino empezarla en esta cuarentena. Y después esto que es muy importante, no solo para las personas que tienen diabetes, para todos. ¿Qué consejos nos dan los psicólogos para mantener el equilibrio anímico en esta situación tan especial? Bueno, hay una palabra nueva que surgió ahora, que es la infodemia, que es la sobreinformación. Hay que estar informado, sí, hay que saber lo que uno tiene que hacer, lo que no, los protocolos cambian todos los días, hay que estar informado, pero no sobreinformado. La sobreinformación genera mucha ansiedad. Esa es una de las recomendaciones. Otra recomendación es mantener las rutinas, aunque uno no pueda trabajar o no pueda estar yendo a sus actividades habituales, intentar siempre levantarse a la misma hora, tener el espacio para la actividad física, tener el espacio para lo recreativo, el espacio para lo laboral, si se puede trabajar en la casa. Intentar hacer un contacto social con caras, aunque no sea en presencia, pero sí por videollamadas. No es lo mismo hablar por teléfono que ver una cara en el teléfono. Participar en tareas comunitarias, por ejemplo esta es una tarea comunitaria. Dormir bien, buena cantidad de horas. Los que ya le dije antes, la alimentación saludable y el ejercicio. Y intentar, como siempre, reírse todo lo que uno pueda en esta situación tan particular. Y yendo a la diabetes en particular, ustedes deben estar ya hartos de escuchar que, bueno, que la diabetes es un factor de riesgo para la infección de coronavirus. No es que tienen más riesgo de infectarse, sino que están dentro del grupo de riesgo donde la infección puede ser un poco más grave que en la población general. Pero no todas las personas con diabetes son iguales, y uno, si tiene la diabetes mejor controlada, también es mejor, para estar mejor preparado para cualquier tipo de infección que les pueda agarrar, no solo coronavirus, digamos, cualquier tipo de infección. Entonces, tener la diabetes bien controlada también hace que tengan menos complicaciones por la diabetes. Y todas las complicaciones de la diabetes son, por ejemplo, las complicaciones cardíacas, las complicaciones renales, las complicaciones en los ojos, en los pies, en las arterias, en los nervios, las del ánimo, y otra que se llama la insuficiencia cardíaca. Entonces, tener una diabetes con o sin complicaciones también cambia y marca una diferencia entre el riesgo que uno tiene frente, por ejemplo, al coronavirus. Entonces, tener la diabetes bien controlada evita las complicaciones de la diabetes. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa prevención de esas complicaciones cardiovasculares y renales, por ejemplo? ¿Qué es tener bien controlada la diabetes? Es tener bien controlada el azúcar, pero también tener bien controlada la presión, porque muchos de ustedes, aparte de tener diabetes, deben tener presión alta o colesterol alto, o espero que no, deben fumar. Entonces, es un buen momento para dejar de fumar, si no lo hicieron ya, tener la presión controlada, tener el colesterol bien controlado y tener la glucosa controlada, todo eso, que se llama tratamiento multifactorial, ayuda a prevenir todas las complicaciones de la diabetes. Uno lo tiene que entender así: el corazón puede ser una bomba, el filtro es el riñón, y los caños son las arterias, los vasos. Entonces, todo tiene que ver con todo. Si anda mal el corazón, puede dañar el riñón; si anda mal el riñón, puede dañar las arterias, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo actuar para prevenir el daño en cualquiera de estos componentes? Es como les dije antes, tratando bien la glucosa, tratando bien la presión, tratando bien el colesterol, y dejar de fumar. Entonces, si muchos no lo sabían, acuérdense que la diabetes, uno de los órganos que más puede afectar es el corazón y los riñones. Entonces, nosotros los médicos les tenemos que explicar cómo hacer para cuidar esos órganos, que muchas veces me preguntan, pero yo no siento nada, ¿cómo sé si tengo problemas en los riñones? No se siente, pero uno puede ir haciendo controles con algunos estudios para ver cómo está la función del riñón, para ver cómo está la función del corazón, y los médicos recomendar
actividad física, alimentación saludable y ciertos medicamentos para la diabetes que ayudan también a prevenir complicaciones para el riñón y para el corazón. Otro de los consejos y otro de los temas que me parece que causan mucha confusión y dudas es ¿qué vacuna tengo que tener yo por tener diabetes? Bueno, acá les hice un resumen. Las vacunas hay una ya vacuna doble adulto, que en realidad todos los adultos, no solo los que tienen diabetes, se la tendrían que dar cada 10 años. Los adultos muchas veces somos muy ordenados en vacunarnos mientras nos sigue el pediatra y después nos perdemos en el seguimiento médico, pero la doble adulto es la que tiene tétanos y difteria, la vacuna para tétanos y difteria. Bueno, cada 10 años nos deberíamos dar esa vacuna, tengamos o no tengamos diabetes. Después está la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna que ahora está en el calendario obligatorio, y los chicos se la dan cuando son chiquitos, pero cuando éramos chiquitos nosotros no existía esta vacuna en el calendario, entonces nos la tenemos que dar como adultos. Se da una sola vez en la vida, son 3 dosis, una en el momento 0, al mes y a los 6 meses, y nunca más. Nunca más no, hay excepciones donde muchas veces tenemos que repetir algún refuerzo, pero en general son 3 dosis, y no se repite. Después creo que acá es donde viene la mayor confusión. Para la neumonía hay 2 vacunas, una más nueva que la otra. La vacuna más antigua es esta, la polisacarida 23 valente, que en general se da una dosis, si nos la damos por primera vez después de los 65 años, es una dosis en la vida. Si nos las damos antes, por ejemplo, si tenemos diabetes, nos la tenemos que dar, quizás a los 50 años, se da una vez cada 5 años, hasta los 65 años, una vez que me la doy después de los 65 años, no se vuelve a repetir. Y la otra vacuna de la neumonía, que es complementaria, hay que dar las 2, es la conjugada 13, que es una dosis en la vida. Entonces, si tengo diabetes, me tendría que dar las 2 vacunas de la neumonía. Las 2 juntas no, generalmente se da una y después se da otra. Y la vacuna antigripal anualmente. ¿Estas vacunas previenen infectarme contra el coronavirus? No, pero me ayuda a tener casos menos graves de neumonía y de gripe, y entonces me predispone menos a tener infección por coronavirus. Pero no son vacunas para el coronavirus. Otro consejo importante es los controles médicos. ¿Qué hacer con los controles médicos ahora en la cuarentena? A ver, al principio cuando empezamos la cuarentena no sabíamos cuánto iba a durar, creo que nadie pensó que iba a durar tanto, entonces saltearse los controles médicos no es un buen consejo, porque ya son muchos meses sin hacer controles. Entonces hay que utilizar la telemedicina. ¿Cómo optimizar la telemedicina? Muchas veces uno puede anotar las dudas antes de la consulta para cuando está frente al médico o la médica, tener pensado qué cosas le voy a preguntar, solicitar las recetas que ahora se pueden solicitar virtualmente, entender, ya tener prepensado qué pasa si tengo una urgencia, cuál es mi circuito de contacto con mi prepaga, mi obra social, mi sistema público, a dónde tengo que llamar, a dónde tengo que ir si tengo una urgencia, tenerlo pensado. Cuando voy a la farmacia, optimizar o pedir envío en domicilio y armarme un botiquín básico y tener los medicamentos suficientes por lo menos para un mes. Y seguir tomando los medicamentos habitualmente como los tomaba antes, salvo que el médico me diga algún cambio. ¿Qué tengo que hacer si me enfermo? Bueno, obviamente contactar al equipo de salud. ¿A quién? Bueno, ahí me tengo que fijar cómo tengo ese circuito armado que les expliqué previamente. Tengo una urgencia, ya tengo que saber a qué número voy a contactar. Obviamente si tengo diabetes tengo que controlarme un poco más la glucosa que antes, porque muchas veces la diabetes, si estoy cursando con alguna enfermedad, el azúcar puede tender a subir o a bajar, entonces si manejo el glucómetro quizás me tengo que controlar el azúcar un poco más frecuente que lo hacía antes. Siempre hidratarme bien, con agua, en caso de fiebre. Si los valores de azúcar empiezan a darme muy altos, arriba de 250 cuando yo me mido y soy una persona que usa insulina y tengo las tiras para medir los cuerpos cetónicos, lo tengo que hacer. Y siempre pensar, si yo vivo solo, potencialmente, ¿quién me puede cuidar? ¿Quién es mi cuidador potencial
frente a cualquier infección, por ejemplo, ahora coronavirus. Y no puedo dejar de recordarles, porque ya pasó mucho tiempo de cuarentena, yo creo que esto ya lo leyeron en todos lados, ya saben cómo cuidarse frente al coronavirus, pero justamente ahora estamos entrando en el famoso ascenso de la curva y capaz es cuando más nos relajamos y más cansados estamos y es cuando más nos tenemos que cuidar. Entonces, siempre acuérdense que lo principal y lo más importante es el lavado de manos. Con agua y jabón o con alcohol en gel, con agua y jabón está perfecto. Y no se recomienda usar guantes porque uno tiende a no lavar los guantes. Entonces es mejor tocar con las manos y sin tocar nada lavarse las manos. Evitar tocarse la cara, sobre todo si no me lavé las manos antes. Evitar la aglomeración de gente, si uno va a salir, elegir los horarios, elegir el circuito por donde se mueve para no ir en el momento que va todo el mundo. Salir lo menos posible. Bueno, elegir los horarios de salida por el tema de la aglomeración. Usar el tapabocas, pero que quede cómodo, no andar tocándose todo el tiempo el tapabocas porque es llevarse las manos y tocarse la cara y tocarse el tapabocas. Entonces, una vez que uno se lo pone, intentar no tocárselo. Desinfectar sobre todo lo que uno usa habitualmente, mucho cuidado con el celular, con la computadora, desinfectar con alcohol, sanitizar las compras y obviamente evitar compartir utensilios, objetos personales con una persona con la que uno no suele convivir. Y una cosa antes de terminar, que capaz no hice suficiente hincapié, hay mucho escrito de que las personas están teniendo mucho miedo a consultar por el miedo al coronavirus y llegan con otras patologías y muchas veces llegan como demasiado tarde. Entonces, no tengan miedo porque los sistemas de salud tuvieron el tiempo para prepararse, tienen sectores específicos para personas con coronavirus y para personas que no tienen sospecha de coronavirus. Entonces, cualquier signo de alarma, obviamente se pueden contactar con teleconsulta o telemedicina, pero si sus médicos o sus referentes les dicen que se tienen que ir hasta un centro de salud a atenderse, háganlo porque muchas veces lo peor que les puede pasar es no consultar. Así que, bueno, creo que con esto hice un resumen de cuidado. Y bueno, ahora voy a entrar en el chat. La idea es que me escriban las preguntas.